Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Este es el programa número 459 de Al Derecho y al Revés, acercándonos al 460. Y al 461, y al bueno, 462. Me arruinás el chiste, Marta. Bueno, todos en un día de alegría, de felicidad, de compartida, de esta alegría comunitaria argentina tan particular, tan distinta, ¿no? A raíz de la enorme victoria de la selección ayer, sí. Que nos lleva a la final del Mundial. Y bueno, y yo por cábala digo nada más, nos llevó a la final del Mundial, el candidato es España, así que todo tranquilo. Sí, pero después en la segunda parte, porque ahora tenemos invitados a los que queremos escuchar, en la segunda parte vamos a desarrollar un poco más este tema de qué significa el Mundial y qué se puede aprender, porque finalmente de todas estas cosas, además de disfrute, nos pueden dar enseñanzas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y ahora además vamos a tratar con argentinos que, bueno, diablos, son, como vos solés decir, verdaderos héroes cívicos. Héroes, ¿no? Cívicos. De esos que construyen, claro que sí. Y aportan claro para sí. que la gente esté mejor. No la tengo. ¿Está Mercedes Jones por ahí? ¿Me escuchás, Mercedes? A mí recién. ¡Apa! Ahí te veo. Ahí te pero escucho. No. Te escucho, pero no te veo. Para mí es como que todavía están. Ay, no. Estamos al aire. Estamos al aire. No nos escuchan. Que nos sacaran... No me escuchan. A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Mercedes. Puede ser. Listo. Bueno, pequeño. Mercedes Jones, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Estábamos viendo que hablaban animadamente y con mucho entusiasmo, pero no escuchábamos absolutamente nada. No, pero te explico qué pasó, porque ahora me doy cuenta qué pasó. Yo pedí que silencien la radio en el Zoom para que ustedes puedan charlar. Que era por eso, porque pudimos conversar, porque vos habías hecho sacar el sonido del programa anterior, pero después no los devolvieron. Sí, pero me preocupa que te hayas charlado todo con los invitados y ya no tengamos nada que charlar, como solés hacer vos. Ya nos vamos porque ya arreglamos todo, ya tenemos el agua para todo el planeta, ya está. Bueno, no los tengo, decíamos que justamente ustedes no los escucharon. Para acá, Mercedes, que los estamos esperando. Mandalos para acá. Pero yo decía que estábamos hablando del Mundial y estábamos hablando, no sé si ustedes escuchaban, de la alegría colectiva. No escuchamos nada, veíamos los gestos y en el medio de eso lo que dije muy activa, pero no escuchamos nada. Lo que dije justamente es que íbamos a entrevistar a personas que están en el campo de las más duras de las batallas sociales y de compromiso y de acompañamiento a situaciones y a personas muy vulnerables y que son, como dices Marta, normalmente verdaderos héroes cívicos, ¿no? Así que le damos la bienvenida a amigos de la Fundación Aguas, en particular Víctor Jordán, responsable de programas de la Fundación, y a Fabiana Gutiérrez, ingeniera agrónoma y docente, que hace todo el nexo entre la Fundación y las comunidades rurales y originarias en Chaco. Así que los saludamos a los dos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Fabiana? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No los estoy viendo todavía, pero bueno. Mientras tanto, me parece que es necesario decir, por si la gente no lo sabe, que hay en Argentina 7 millones de habitantes que no tienen acceso al agua segura, es decir, sacan agua de donde pueden, Exacto. Yo he visto gente en mi barrio lavándose los pies en aguas de una alcantarilla, ¿no? Así es. No tienen agua en su casa, ni pensar en la posibilidad de tener un baño, una ducha, ¿no? Bueno, y por eso mismo yo iba a empezar preguntándole a Víctor, hablando, como dice la Fundación, de que el agua limpia, protege y transforma vidas, y la Fundación Agua ayudó ya a brindar acceso a agua segura y saneamiento a más de 12.000 personas en comunidades vulnerables,
Entonces, contanos, Víctor, ¿en qué consiste el trabajo de la Fundación? ¿Cómo lo realizan? Y sobre todo, ¿cómo se puede colaborar para que ustedes logren estos objetivos tan importantes? Bien, buenísimo. Sí, empezar por ese marco general. La voz es un poco también, ustedes estaban con el tema de Argentina y la selección, ayer se gritaron mucho los goles, así que bueno, esta voz va a hacer lo que pueda. Eh, la fundación, bueno, trabaja sobre esa problemática que mencionó Marta y que es una problemática muy extendida en todo el país. A veces nosotros mencionamos mucho a Chaco o a Salta, porque la gran mayoría de nuestros proyectos están ahí, pero es por cómo se dio nuestro desarrollo institucional, por dónde empezó el trabajo y cómo se fue extendiendo. Pero la verdad que tenemos problemas de agua, como bien señalaban, a la vuelta de la esquina. En mi caso soy del conurbano bonaerense y tenemos un proyecto activo a 15 cuadras de mi casa. Pero bueno, la experiencia de Chaco para nosotros es muy grande porque la fundación nació allí, es como prima hermana de otra fundación del mismo fundador, se llama Felipe Lobert, que ya hace muchos años creó Fundación Huerta Niño, que promovía las huertas escolares a lo largo de todo el país. Y en muchos lugares se encontraba con la problemática de la falta del agua, de la escasez o la calidad. Y entonces, bueno, le preocupaba esta temática, empezó a hacer proyectos ligados al agua, pero bueno, es una temática tan grande y tan distinta a abordar que en un momento se creó el proyecto Fundación Aguas, que lo integró desde el nacimiento, empezamos en 2016 y 2018 formalmente como Fundación Aguas. Y bueno, el tema del derecho al agua para nosotros está en la base de todos los derechos humanos, ¿no? O sea, sin agua no nos podemos desarrollar, no podemos ir a la escuela, no tenemos salud, no, Es sin agua no hay fundamental, nada. es fundamental. Y hay que generar conciencia sobre esto, porque quienes tenemos agua en nuestra casa, cuando abrimos una canilla y sale ese líquido maravilloso, o cuando queremos tomar porque tenemos sed, no pensamos en la enorme cantidad de gente que no tiene esta posibilidad. Y para eso lo que ustedes hacen me parece fantástico, porque lo hacen desde un lugar que podríamos decir, en relación a la magnitud de la tarea, un lugar humilde, pero buscan articulación con organismos estatales, si es que no leí mal todo lo que cuentan, y cuentan también en vuestro sitio, con universidades, con técnicos locales, con líderes comunitarios, para generar estrategias y abordajes participativos, porque lo que me parece que hay que transmitir, y seguramente ustedes lo hacen, es que esto no lo puede hacer sola una pequeña organización, ¿no? Total. Sí, Mirá, y ahí nosotros preguntarle a Fabiana cómo es el rol y la conexión con las escuelas, por qué es tan importante, cómo impacta esto, ¿no? Y por qué es el vínculo o el puente, ¿no?, entre una persona profesional y técnica con la universidad, con los colegios y con la fundación. Ahí le doy el pie a Fabiana contando esto, ¿no? Somos una organización pequeña, la integramos 5 personas, o sea que sería imposible hacer cosas sin articular. ¿Y por qué las escuelas? Un poco porque esta conciencia sobre el derecho al agua se forma en la escuela. O sea, nosotros muchos llegamos a los 50, a los 60, a los 70 años sin saber que el agua es un derecho humano esencial. Entonces es fundamental que el tema se trabaje en las escuelas. Y además porque es el lugar de mayor impacto para nosotros. Esto lo va a contar bien Fabiana, pero una escuela es el centro de la comunidad en la ruralidad, ¿no es cierto? Todo lo que hagamos, las buenas prácticas, la entrega de materiales, las capacitaciones, lo podemos hacer a través de la escuela, ¿no? Entonces, Fabiana fue muy buscada para Fundación Agua, o sea, hasta tener un referente regional que nos pudiera hacer ese nexo. Bueno, tuvimos muchas reuniones y bueno. Ahí viene la parte Acá que está, y acá está, para aplaudirla. A ver, Fabiana, contanos. ¿Cómo están? Sí, más que nada a nivel primario es por utilizar esa oportunidad como agentes multiplicadores, porque los niños absorben todo y son los que llevan, tanto en la urbanidad como en la ruralidad, llevan todos los conocimientos a la casa, todo lo nuevo que aprenden lo llevan a casa y lo replican. Yo creo que por eso es muy acertado de parte de Fundación Aguas poder proponer
empezar y arrancar desde la primaria, desde la escuela primaria. Mi rol acá es ser el nexo entre fundación y el Ministerio de Educación regional. Yo pertenezco a una regional octava A, que tenemos una directora, que es la profesora Mónica Huer, y nuestra regional engloba 3 localidades: Corzuela, Las Breñas y Charata. Y por lo tanto, escuelas rurales, de esas 3 tenemos muchísimas escuelas rurales. ¿Cuántas más o menos aproximado? Y alrededor de 200 escuelas. 200. Entre urbanas y rurales. Sí, son ciudades que están alrededor de, no llegan a 50.000 habitantes, son comunidades agrícolas, comunidades que se dedican a la ganadería y más que nada también a la agricultura. Como dijo Víctor anteriormente, la escuela en la ruralidad es el centro de la comunidad. Todas las familias y toda la comunidad se concentra en las escuelas rurales. Sí. Fabiana, una pregunta. Es evidente, como ustedes lo dicen, que el agua protege y transforma vidas, y ustedes, que son una organización de 5 personas, como nos decía Víctor, han ayudado a 12.000 personas a que puedan tener acceso al agua segura. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué consiste el trabajo de todos los días en relación a esto de ustedes? Bien, bueno, Víctor. Dale, desde Fundación, es un tema tan grande el del agua que siempre dijimos, bueno, tenemos que establecer ejes de trabajo, porque no podemos ir corriendo solamente atrás de la necesidad, sino que tenemos que tener un trabajo que lo podamos planificar en el tiempo. Entonces, a partir del tema del derecho al agua, ¿no? que tiene varias dimensiones, ¿no? Tiene dimensiones en cuanto a la calidad del agua, en cuanto a la accesibilidad, en tiempo y distancia, en dinero, en cuanto a calidad del recurso. Bueno, armamos un programa de ejes de trabajo que siempre empezamos por educación, o sea, nos contactamos con las comunidades a través de la educación. Eso nos permite a nosotros, además de generar este impacto así multiplicador que decíamos, también conocernos con las comunidades y sabernos. No tenemos oportunidad de hacer muchos proyectos, los que tenemos tienen que salir bien, ¿no? Entonces vincularnos con la comunidad y saber que es un tema que les interesa, que los interpela y que quieren ir por más. Un poco fue el proceso con estas escuelas que ahora les vamos a contar. Venimos trabajando ya hace varios años y después recién ahí avanzamos ya con la comunidad, digamos, en conocimiento y con un diagnóstico. Avanzamos en los temas de infraestructura, que es otro eje de trabajo, calidad del agua, muchas veces analizando la calidad del agua cuando una comunidad tiene sospechas de que el agua que están tomando no es saludable. Y nuestro último eje siempre es desarrollo comunitario, porque intentamos dejar capacidades instaladas, ¿no? Que a la salida de Fundación y del proyecto la comunidad pueda autogestionar su acceso al agua. Por eso participan de las soluciones. Cuando construimos sistemas de cosecho de agua de lluvia, los padres y las madres participan de esas obras, participan en el cuidado del mantenimiento. En este momento están pintando los baños que se construyeron, quedaron con ese compromiso como contrapartida. Y todo lo que la comunidad se siente parte tiene mucho más sostenibilidad. Ahora, vos sabés que en esa línea hay una nota muy conmovedora de Melissa Lorenzetti, la quiero mencionar especialmente, maestra de la Escuela Rural Primaria 1033, ahí en el Impenetrable, que dice: el agua era un lujo y la menstruación era un secreto. Y se refiere a lo que ustedes hacen desde la Fundación, y cito: hace poco se dieron grandes cambios en nuestra escuela gracias a los granitos de arena de voluntarios y profesionales de una fundación. Nos ayudaron con algo que se necesita mucho, acceso a agua segura, y también nos ayudaron a hablar de un tema que es tabú en estas comunidades, incluso entre madres e hijas, de la salud menstrual. Ahí, Fabiana, ¿por qué no nos hablas un poco de esa experiencia y de cómo contribuye la Fundación al tratamiento de estos temas, no solamente con el agua segura, sino, como dicen ustedes, con la educación? Bueno, esto surgió de un proyecto que junto con Fundación Agua, que Fundación Agua llevó adelante,
que es sobre gestión menstrual, que surge de un diagnóstico que viene haciendo Fundación Agua en las visitas que hacían a las escuelas, y ver que durante el periodo las niñas tenían inasistencia en la escuela. Y esto se debía también a que por ahí por desconocimiento, quizás no acceder a un baño en buenas condiciones, las niñas no asistían a clase y se perdían de horas de aprender. Entonces ahí es donde me convocaron también a mí para poder hacer el nexo entre la escuela y llevamos adelante también unos muy lindos talleres con una profesional de acá de la zona, Eria Costa, que llevó unos talleres tanto para mamás como para niñas, sobre lo que es la gestión menstrual, la higiene menstrual, como las diferentes formas que tenemos las mujeres de por ahí, nosotros que estamos en la urbanidad, nosotros o en otra situación, nosotros lo tenemos súper asimilado, que hay diferentes formas de cuidarnos durante el periodo, pero a zonas rurales, ya sea culturalmente o por poco acceso a la información, eso no llega. Claro. Es una realidad. Entonces, bueno, ahí tantos mamás como niñas aprendieron en estos talleres, pudieron acceder también a unos kits menstruales. Lo que quiero contar como anécdota es que yo me llevé, es que en este caso las niñas eran las que sabían más que las mamás. Mira. Y las niñas eran las que hablaban sin tabú en cambio de las mamás. Eso lo vi en diferentes comunidades, o algunas más, otras menos, pero es lo que más me sorprendió. Entonces también fue una grata sorpresa porque, o sea, no estamos, de alguna forma la información está llegando y fue bien recibida. Claro. Una pregunta, Fabiana y sí. Víctor. Ustedes están en comunicación, atentos a que trabajan con otras organizaciones, con la Fundación Módulo Sanitario, que han ayudado a construir, nosotros los hemos tenido acá en el programa, sí. Han ayudado a construir muchos baños de 1.200.000 baños que faltan. Mira, nos conocemos, participamos de un proyecto con ellos en el Tigre, creo que en el año 22, pero hasta este año no venía siendo el proyecto sobre gestión e higiene menstrual, es un poco novedoso para nosotros. Esta fue una súper experiencia, creo que vamos a seguir haciéndolo más, así que es un contacto a retomar, pues no veníamos por ahí haciendo tanta cuestión de infraestructura de baños, siempre más trabajando en el acceso al agua, pero por ahí contarles un detalle interesante que fue lo que motivó este proyecto. Nosotros en nuestro diagnóstico, en nuestras encuestas de relevamiento, siempre preguntamos si el agua lleva por cañerías a los baños, en las cocinas, que es una deuda bastante grande en todo el país, ¿no? De que por ahí hay un punto donde se acopia el agua, pero después todo se hace a balde, ¿no? Se traslada a balde, se lavan los alimentos con balde. Bueno, eso es una debilidad en el acceso al agua, ¿no? Y entonces muchas de nuestras preguntas tenían que ver si llegaba el agua a los baños. Y en un proyecto que llevamos adelante con UNICEF en el año 22, nos dijeron, pero hacen preguntas relacionadas con la higiene menstrual. Y uno siempre en los proyectos va aprendiendo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles serían esas preguntas? Es decir, bueno, si hay un tacho con tapa en el baño, si las puertas cierran, si hay un perchero, cosas muy básicas que la verdad que te cambian la vida, ¿no? Y digo, no las estamos haciendo. Cuando agregamos esas preguntas, por ahí las encuestas a nosotros nos daban que un 50% de los baños no estaban en condiciones y de golpe treparon al 80% de los baños que no estaban en condiciones, porque no están en condiciones casi en ningún lado, ¿no? Uno va a la universidad acá, en la UE, capaz que nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, no encontramos un tacho con tapa, no encontramos dónde poner una prenda, no tenemos un dispositivo para lavarnos las manos cerca, y eso motivó que empezamos a cranear este proyecto de agua y género, el tema de acondicionamiento de baños, y bueno, llegamos a esta primera edición
que nos acompañó acá la Embajada de Nueva Zelanda junto con Canadá y Australia. Y para nosotros es como un poco revolucionario, porque nos parece que hay mucho para trabajar en todo el país con este tema. Y ahora, Víctor, vos decís en entrevistas que te han hecho, recordás que el derecho al agua está establecido como universal por Naciones Unidas desde 2010. La verdad podrían haberse acordado un poco antes, pero dentro de todo, por lo menos se acordaron. Y explicás los 3 parámetros que lo definen, algo mencionaste, pero yo los repito, que el consumo de agua represente menos del 3% del gasto familiar, que el agua esté a menos de 1000 metros de distancia y a menos de media hora para acceder a ella. Está bueno que nuestros oyentes escuchen y se den cuenta de cómo viven tantos millones de personas. Ahora, mi pregunta va por este lado. Estás hablando de Embajada de Nueva Zelanda, ustedes que le ponen el alma a esto. ¿Qué hace el Estado con esto? Con esto tan elemental. Esa es la pregunta crucial. Bueno, son temas muy desafiantes. Yo siempre me gusta decir que todos tenemos más para hacer, el Estado seguramente, ¿no? Pero también nosotros llegamos a una escuela y hacemos lo que hacemos porque hay un docente ahí que está puesto por el Estado, hay un camino que está hecho por el Estado. Hay algo que el Estado está haciendo todos los días cuando Fundación Agua se va, ¿no? Y seguramente el Estado tiene debilidades y le faltan cosas, pero yo creo mucho en esto de la articulación. Muy bien. Si hay algo que a mí me preguntas, ¿qué está haciendo el Estado mal? Más que hacer la parte que falta, por ahí está articulando mal. Fabianas no tenemos en todos lados y eso es algo que nosotros pedimos siempre, es decir, póngannos un referente y complementémonos con lo que podamos hacer cada uno. Yo creo que la solución a estos problemas complejos, la solución es entre muchos. No, Tal cual. no va a ser de uno solo. Sí, yo le quería preguntar a Fabiana, en este rol de puente que ella hace, ¿cuáles son las buenas prácticas que vos detectás en los colegios, en las familias, en esto que decía Víctor de dejar capacidad instalada? Que nos cuentes algún ejemplo concreto para que la audiencia ubique también de qué tipo de escuelas y de procesos estamos hablando. Buenas prácticas en el cuidado del agua, ¿me decís, Mercedes? Sí, sí. Bueno, nosotros acá culturalmente cuidamos como oro el agua. Estamos tenemos muy arraigado eso de cuidar el agua, eh, el deber bien, o sea, me explico, el recurso del agua es escaso durante el año, y más en esta época que nosotros estamos atravesando, climatológicamente una sequía porque tenemos inviernos secos, ¿no? Por lo tanto, el recurso del agua es primordial. Buenas prácticas después de los cursos que están dando, de los talleres que están dando los chicos, como el lavado de mano, como el uso racional en el baño, todo eso se ve al instante. Los chicos apenas aprenden en los talleres lo que se les enseñan, y hasta el día de hoy, el año pasado yo arranqué a trabajar con los chicos, hicimos varios talleres en las escuelas de lavado de manos. Yo visito esa escuela constantemente, tienen su estación de lavado de manos y veo cómo hacen el jueguito que ellos le enseñan de controlarse el tiempo, las manos, los codos. Eso, la verdad es que eso me quedó muy, muy fijado en la mente, porque es cómo llegan, digamos, y he hablado con papás y con mamás y con la comunidad, y sí, lo llevan a la casa y lo siguen aplicando. El tema de cuidar después de ir a las comunidades rurales donde se hizo modificaciones edilicias en los baños, se mejoraron las condiciones, también no solamente son los niños los que cuidan los baños, sino que también son los papás. O sea, los papás están constantemente viendo si les falta algo, falta pintura, falta algo, si por ahí pasó algo, o se comunican conmigo, se comunican con Víctor, falta esto, falta el otro, hasta piden permiso para poder modificar algo, que obviamente esa hora queda para la escuela, eso es de la escuela, lo pueden hacer. La verdad es que buenas prácticas, todas. Qué bueno. ¿Y qué es, Víctor, el manual del agua? Qué bueno que me preguntas por el manual del agua, porque es como,
es una pieza muy querida para la Fundación. Hoy ya está presente en más de 300 escuelas del país. Y es un trabajo, son 24 jornadas para 3 niveles de primaria, que tiene como eje temático el derecho al agua, pero lo tiene como eje transversal. Es para trabajar humanidades, para trabajar exactas a partir de la temática del agua. Siempre cuando hacemos las capacitaciones a docentes, decimos qué tiene que ver que a veces un chico en Tucumán está haciendo un problema de matemática diciendo un tren lleva tantos kilos de carbón a Londres a tanta velocidad, y no estamos diciendo un aljibe junta tantos litros de agua y tenemos tantos meses para consumirla, ¿no? Eso hace un poco el manual del agua, viene acompañado de un kit educativo que tiene desde un microscopio para todo el contenido científico, pero tiene muchos juegos también para llevar estos temas a esto que dice Fabi, ¿no? De decir, bueno, que los chicos se divierten, hablen de esto, que lleven el tema a las casas. Y con el tema del lavado de manos o el tema del derroche o como con el tema de los tratamientos del agua son los principales mensajeros. Yo En el agregaría, manual se los llama defensores del agua. agregaría que un tal Víctor Fermín Jordán es el coautor del Manual del Agua, ¿no? Revisado por Ministerio de Educación y por UNICEF, no es poca cosa, así que gracias por eso. ¿Y lo también. diseñaste, Víctor, vos al manual? ¿Lo diseñaste? Porque Sí, bueno. lo que le decía que es que un diseñador gráfico termine en su rol es bastante peculiar. Me lo preguntaba antes de la nota, decir, ¿cómo fuiste del diseño al tercer sector? Y bueno, fue a través del manual, ¿no? El primer trabajo para ¿Viste? Aguas fue el No me trabajo lo del dijiste manual. eso, ¿no? No me lo dijiste. Bueno, algo nos Lo tenía que intuí. dejar para nosotros también, Mercedes, no podés siempre vos. Y a partir de eso, bueno, fue apasionándome el trabajo y bueno, cada vez capacitándome, estudiando más en los temas relacionados al trabajo que hacemos. Siempre está el corazón con el diseño, pero sí, ese fue el primer paso. Bueno, le recordamos a la audiencia fundacionaguas.org y díganos ustedes dónde más se pueden hacer donaciones, aportes. Ahí es el sitio. Bien. Decinos vos. Sí, fundacionaguas.org es nuestro sitio web que está renovado. Es muy interesante, está muy bueno. Recién renovado, así que ahí van a encontrar todas las posibilidades de ayudar y también conocer lo que hacemos. Y después estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados nos van a encontrar como Fundación Aguas. Y siempre decimos que más allá de la donación nos interesa mucho también la visibilización, ¿no? Todo aquel que sigue, que comparte una historia nuestra, nos está ayudando, porque nunca sabemos dónde van a terminar esas visualizaciones, Tal ¿no? cual, tal cual. Fundación Aguas OK, Fundación Aguas OK en Instagram, para los que Ajá. nos Ahí va. escuchan también. Joaquín, Fabiana, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero muchísimas gracias por lo que hacen sobre todo, ¿no? Gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa musical, pero se las dedicamos a ellos porque siempre la vinculamos con lo que estamos charlando con los invitados. Bueno, gracias a ustedes por la difusión. No, Sí. por favor. Gracias. Lo seguiremos haciendo, pero les decía, este tema musical es una belleza de tema de la gran María Elena Walsh para los demás. Y si hay algo que hacen ustedes es trabajar para los demás, ¿no? Para Y los como demás. la canción dice, el que vive para nadie, sabes dónde va a parar, a torres de arena y humo y a su propio funeral. Y mi canto y mi corazón son para los demás. Eso es lo que hacen ustedes. Un abrazo, Gracias. muchas gracias. 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 Muy bien. Ya volvemos. Chao, gente. Si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás. Es mío para los otros en caso de necesidad. El que vive para nadie, sabes dónde va a parar. A torres de arena y humo y a su propio funeral. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Bueno, estamos de vuelta. Siempre un placer escuchar a gente que hace cosas tan buenas, Marta, ¿no? Sí. Qué cosa realmente impresionante. Y uno, yo creo que hace un esfuerzo intelectual para ponerse en el lugar de los que no acceden al agua, porque al no haber tenido ese problema de no acceder, pero vos dijiste al principio, 7 millones de personas, casi el 20% de la población tiene temas de acceso al agua. Tiene acceso al agua. Es tremendo. Segura. Y yo no sé, pero no recuerdo, otra vez vamos a decir otro avisito, no recuerdo en las campañas electorales, gente que diga, vamos a resolver el problema de los 7 millones de argentinos, no escuché por eso. Favor, no, lo mismo lo hablamos tantas veces de los chicos y adultos también que pueden comer solo una vez al día. Tal cual. Y que son también varios millones. ¿No? Y la salud menstrual, todo esto, además apuntando toda la educación, ¿no? Me encantó, me pareció interesantísimo, muy valioso. Sí. Bueno, si les parece, Mercedes lo aprovechó mejor que nosotros, como siempre. Ay, no te quejes, che. No, ahora te vemos, le vamos a pedir disculpas a la audiencia porque hubo un problema con el Zoom durante casi la mitad de la entrevista. Sí, nos dimos cuenta por tu cara, Alejandro. Sí, verdaderamente vos sabés que yo para eso tengo poco no disimula, espacio. Marta es más polite, pero vos no disimulabas. Marta tiene otro manejo. Pero bueno, por lo menos en la segunda parte sí pudimos ver, aunque sea el invitado que hablaba, había un problema con el Zoom. Ahora lo tenemos resuelto. Nos vamos a ir al norte, ahí donde se juega el Mundial. Lo tenemos a Marcelo de Jesús en Washington, que ya está desesperado tratando de conseguir alguna entradita para la final. Sí, espera, que acabo de agradecer que apaguen una luz que habían que encendido acá, que encandilaban. Bueno, hoy mirá si me lo encandilan al Dibu el domingo, los mato. Hoy hemos tenido una serie de problemitas técnicos. Bueno, a veces pasa. Esperemos superar. Tal cual. Bueno, lo escuchamos a Marcelo, que va a mencionar el pasar el fútbol, pero va a hablar de temas bastante más complicados. Sí. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. No podemos comenzar la columna sin mencionar al Mundial. Una enorme cantidad de argentinos se reúne en cada ciudad donde juega Argentina y quienes no entran a la cancha se reúnen frente a pantallas gigantes afuera del estadio. Como nota de color, ayer, luego del triunfo de Argentina contra Inglaterra, el Empire State se vistió de azul y blanco. Una hermosa postal. Volvió la guerra en Irán. Veamos lo que no es tan conocido en la Argentina. El tema de esta guerra es el precio de la nafta en Estados Unidos, no la guerra en sí misma. Como dijo esta columna en otra oportunidad, la nafta es tan sensible para los norteamericanos como el dólar para los argentinos. La nafta es un factor importante para la inflación. La de junio bajó, pero el motor de la baja fue la nafta, un 23%. Pero ello coincidió con el cese de las hostilidades. Con el reinicio de las mismas, no solo sube la inflación, sino que bajan las chances para los republicanos en las elecciones de noviembre. Pero ahora la inflación puede ser peor, dado que la nafta no subió tanto en el país porque el gobierno liberó las reservas estratégicas. Pero ahora ya no hay tantas, y por ello el riesgo de la inflación y de una mala elección republicana es una verdadera amenaza. ¿Quiere ganar 1.500 millones de dólares en un año? Ser presidente de Estados Unidos puede ser la respuesta. Es que el presidente y su familia han ganado esa suma con negocios cerrados durante esta administración. Esta columna aclara que parece no ser el primer presidente en hacer negocios, pero el tamaño de sus ganancias parece exceder cualquier antecedente. El presidente no solo fue criticado por el New York Times, un diario demócrata, sino por el Wall Street Journal en un durísimo editorial que empezó con esta ironía. Los estadounidenses dicen a los encuestadores que no creen que estén avanzando financieramente, pero el presidente Trump y su familia no tienen problemas, a juzgar por su informe de divulgación financiera del 2025, publicado este martes.
La familia Trump está aprovechándose de la presidencia de formas grandes y dudosas. Cierro comillas. El editorial sigue mencionando que unos 593 millones vienen de negocios cripto, del cual el presidente y su familia son accionistas, y que ha recibido inversiones de actores extranjeros que en realidad podrían estar buscando influenciar en el gobierno. Existe una segunda noticia sobre el presidente Trump. Un juez federal acaba de rechazar un supuesto acuerdo entre el presidente y el IRS, equivalente a nuestra ARCA, en durísimos términos. Esta columna ha seguido este juicio y lo reflejó en 2 columnas durante el año en uno de los juicios más escandalosos de esta administración. Habíamos dicho que Trump había demandado al IRS en $10.000 millones porque se revelaron sus declaraciones de impuestos que, obviamente, debían ser reservadas. Pero la crítica que recibió Trump fue que no era un verdadero juicio porque él estaba en los dos lados. Era el demandante y era el jefe de la contraparte. Es más, antes del juicio había echado al jefe del IRS y nombrado a otro. Un claro conflicto de interés. En una segunda columna señalamos que se había llegado a un acuerdo, entre comillas. Trump desistía de la demanda, pero con 2 condiciones. La creación de un fondo para indemnizar a sus seguidores en $1.800 millones y que el IRS no lo investigara por ningún impuesto. Enorme escándalo. Hasta los senadores republicanos hicieron presión para que finalmente se eliminase ese fondo. Pero ahora, en esta tercera columna, nos referimos a que el juez rechazó también este tipo de acuerdos. Dijo que este caso se hizo, cito, para manipular el proceso judicial y perseguir beneficios no disponibles porque las partes no eran adversarias, cierro comillas. Sostuvo que el verdadero acuerdo, dijo el juez, contradecía normas federales y envió a las barras de abogados del New York y Washington para investigar las faltas éticas de los abogados que intervinieron, incluyendo al secretario de Justicia interino. Veremos si hay una apelación. Y con eso los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Realmente a mí lo que más me preocupa, lo hemos dicho, es la naturalización, ¿no? Es decir, un presidente en ejercicio del poder incrementa su patrimonio en $1.500 millones y a todo el mundo le parece normal. Hace un acuerdo, a ver, imaginémonos, Milei hace un acuerdo con el ARCA porque la acusa de difundir una información sobre él y pide que el ARCA le dé $10.000 millones. Pero realmente la frase vieja, estamos todos locos, ¿no? Comparado eso con la corrupción de acá, que es enorme, suena pequeña, ¿no? Yo creo que vale la pena meternos en nuestra corrupción, que de pequeña no tiene nada, aunque lo parezca. No, ciertamente. Bueno, ¿qué tenemos? El caso Adorni que terminó, pero vienen... Bueno, terminó por de estar en el gobierno. Veremos cómo sigue el caso. Vienen otros. Esperemos que siga. Y tenemos el caso Skanka, que por ahí podemos hacer algún tipo de comentarios. Tenemos el caso Insaurralde, que se lo vio en la pantalla fumando un habano en el Mundial. Tenemos el caso de los cuadernos, ¿no? Que hoy se ha levantado justamente una sesión hoy ha habido audiencias del caso de los cuadernos, pero a su vez es otra cosa, el levantamiento de la sesión. Ya sé a qué ibas, es otro tema. Es otro tema que también el apuro por querer contarlo los mezcla. Bueno, pero creo que hay que hacer una muy breve reflexión de Skanska, para los que no lo conocen. Skanska fue el primer gran caso de corrupción en la época del kirchnerismo, estamos hablando de 2006. Exactamente. Hay una confesión de la principal autoridad de esa empresa internacional multinacional en la Argentina en una grabación de más de 1 hora, donde admite haber pagado coimas para conseguir contratos con el Estado, porque de otra manera no los podía conseguir, identifica con nombre, apellido, sectores, funcionarios, licitaciones. Mejor prueba no puede haber. Y con esa grabación, la justicia argentina tardó 20 años en condenar a apenas 5 años de prisión a personajes como Devido y compañía. Como Devido y como López. Exacto, pero 20 años. Es una cosa, es un delirio. Bueno, ese es un caso. Vos mencionaste Adorni, ahora hablemos un poco porque hay una nota de Luciano Román muy interesante para mencionar sobre eso, pero yo quería mencionar los jueces a medida, es decir,
En esta semana, el gobierno concretó la designación de jueces en la Cámara Federal, que es el principal organismo de tribunales que juzga, es decir, el organismo de apelación, la Cámara es la Cámara de Apelaciones de los juzgados de Comodoro Pi, y designa a 2 personas sumamente cercanas. Entonces, esas personas cercanas, muchos periodistas, Carlos Pañi lo ha determinado con bastante precisión, Pablo Yadarola, íntimo amigo, dice Pañi, del ministro Maíquez, que es el juez que nunca pudo averiguar qué pasó con esas valijas repletas de cosas que trajo el amigo Scaturice, Laura Rieta, etcétera, y Pablo Bertuzzi, que lo confirman en otro concurso cuando por el otro lado, toda la historia que ya mencionábamos, Bruglia, Maíquez, es decir, juez esa medida, ¿para qué? Para fallar, por ejemplo, en dólar libra, ¿no? Suena eso, y por el otro lado, jueza medida de la AFA, la causa vuelve al juzgado federal de Campana, la Quinta de Tobillino, donde el papito de Maíquez festejó su cumpleaños, toda esta historia, vuelve al juzgado de Campana del amigo de la AFA para que Tapia, pobrecito, pueda quedarse tranquilo en Estados Unidos. Sí, y bueno, hay, en relación a esto, también hay que ver el derecho y el revés, ¿no? Hay un artículo de Morales Solá este domingo en La Nación que habla de las historias de jueces malos y buenos. Ah, muy bueno. De los malos vos estuviste hablando, y de los buenos, que los hay, y son unos cuantos. Podemos mencionar el caso del juez Irursum, que incluso ha presentado una cautelar, él que estará para resolver. Como cumple 75 años en estos días, no se le permite continuar en la función que ha venido ejerciendo de una manera intachable. Intachable, absolutamente. Y sí se les permite a otros que tienen vínculos. El padre del ministro de Justicia, por ejemplo, que ni siquiera era del fuero, que viene de otro fuero. Por ejemplo, entonces este tipo de cosas hay que destacarlas y mostrar las diferencias, ¿no? Y yo la quiero escuchar a Mercedes, pero dije Luciano Román, el título del artículo es El adornismo sin Adorni. Se está refiriendo al viceministro de Justicia, que en este momento está deslomándose en el Mundial, es decir, está mirando Santiago Viola del Mundial. Claro, Santiago Viola está mirando allá, deslomándose. Acaba de asumir como viceministro de Justicia. Pero por ahí tiene que descansar, porque era el abogado de Lázaro Báez, ¿te acordás? Por ahí tiene que descansar de todo lo que trabajó ahí, entonces es más o menos lógico. Pero vos fíjate lo que dice Román: el adornismo condensa los rasgos de la arrogancia y la avivada, características de un modelo cultural que hace décadas se enquistó en la política, aunque no se limita a ese ámbito. Remite a la idea de sacar ventaja, beneficiarse de cualquier posición de poder y mentir si es necesario para eludir explicaciones o rendición de cuentas. Bueno, sigue, es bastante largo, pero está muy bien, es decir, se paran arriba de la loma, ven al otro como apenas un periodista, o, dice Román, me pareció genial, apenas un ciudadano. Apenas un ciudadano. Esa me encantó. Tal cual. Y además incita a volver a la ejemplaridad, ¿no? Recuperar el valor de la ejemplaridad y el sentido de la obligación de, en este caso, los funcionarios públicos, que son los que están ahí para justamente mejorar la calidad del Estado, ocuparse de algo que es de todos y no como muchos piensan, no es de nadie, entonces que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno. Mercedes. Sí, yo relaciono el caso Escanca con lo que hablamos en la previa, relacionado con un dato que quizá después vos, Alejandro, podés darle a la audiencia, que viene de los datos de la UCA de la pérdida de empleos, ¿no? Que si uno lo mira más amplio al tema Escanca, salimos de nuestro país y lo incluimos a Brasil, por ejemplo, nos damos cuenta que la reacción rápida, rotunda y fuerte que tuvo un país como Brasil generó que por la pérdida reputacional, por los impuestos y multas y no sé, castigo monetario que tuvieron, levantaron
sus inversiones en Latinoamérica. Si uno mira, la corrupción está directamente relacionada con pérdida de empleo, porque las empresas, también es cierto, cuando hay una reacción ética por parte de los gobiernos, se retiran. Entonces termina por ser un problema muy grave. No es solamente funcionarios corruptos, es una estructura que inhabilita para una inversión sana, genuina y que genere bienestar y abundancia para todos, para las empresas y para las comunidades. Entonces, mirándolo, es dramático, y ¿no? agregale Lo a de eso, Argentina es vergonzoso, además, ¿no? y agregale, pero si uno mira en contexto el resultado, ¿no?, de esta telenovela de corrupción latinoamericana, el final de la telenovela es dramático. Perdieron todos, perdimos nosotros. Y yo también, te decía, ¿no? agregale a eso que la falta de una independencia judicial mínima, porque si un gobierno designa 2 jueces del organismo encargado de juzgar la corrupción para protegerse a sí mismo, no hay seguridad jurídica en lo más mínimo. No lo hace solamente este gobierno. Este gobierno lo está haciendo en forma muy alevosa, pero lo venimos viendo en gobiernos anteriores. Ni hablemos todo lo que hizo el kirchnerismo con la justicia. Y eso hace que cualquier inversor diga, ¿quién me va a juzgar? ¿Quién me va a medir si tengo razón o no? ¿Por qué diablos voy a invertir un peso ahí, salvo que me aseguren que es una apuesta de esta que pongo 1 y me llevo 7, como el Super Riggy? Por ahí puede ser. Pero es delicado, ¿no? Sí, tal cual. Y además, bueno, también tenemos que volver a mencionar lo que tantas veces nos ha enseñado Marcelo de Jesús desde su rol en la OEA, en Washington, y sus columnas que disfrutamos casi semanalmente. Los casos de corrupción en Argentina como mínimo duran 12 años. 14 o 14, sí, bueno, 14. Mira yo qué generosa. Estaba generosa. Sí, 14. Y los que se resuelven sancionando, etcétera, es un mínimo. Y quiero, en relación a esto, y haciendo referencia al artículo de San Román que vos mencionabas, que el vestidor y el yate de Insaurralde tienden a llevarse la marca, como ocurrió con los bolsos de López, pero nos olvidamos, y yo quiero preguntarle a la audiencia si alguno se acuerda, por ejemplo, y hace nada más que un año, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tal cual, se negó a un control de alcoholemia mientras conducía un auto oficial, y este auto arrastraba 137 multas impagas por más de 22 millones de pesos. Pero dijo que cuando llegaran a 140 las pagaba. Y a su vez obligó a un empleado de la empresa estatal que administra la autopista La Plata-Buenos Aires a llevarlo a su casa. Evidentemente hay una deuda moral en Argentina, ¿no? Y yo quiero leer algo que tiene que ver con lo que estuvimos hablando del Mundial y la parte... A ver, porque yo después también quería agregar algo sobre el Mundial. Vamos al no derecho. Los escuché, les aviso. No escuché nada de lo que hablaron del Mundial. La parte, el derecho, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? Hay muchas cosas que se pueden ver al revés, pero muchas cosas el derecho. ¿Y cómo aprendemos, no? Un artículo también de hoy que dice la escaloneta y el valor de la esperanza. Vivimos en una época donde muchas veces confundimos esperanza con optimismo. Uh-huh. La esperanza no consiste en creer que todo va a salir bien, sino en seguir actuando. Esto es lo que debemos tratar de transmitir a la ciudadanía. Hay que seguir o empezar a actuar, aun cuando no tenemos garantías de que eso ocurra. No esperar pasivamente que las circunstancias cambien, y es necesario involucrarse, hacer lo que depende de uno y permanecer abierto a lo que el futuro todavía puede ofrecer. Es elegir no darse por vencido, y tenemos el caso del partido de Argentina con Egipto. Uh-huh. No darse por vencido. En el de ayer también, si querés, ¿no? Sostener el compromiso hasta el último segundo y permanecer disponibles para aquello que todavía puede suceder.
En definitiva, la esperanza no elimina la incertidumbre, nos enseña a convivir con ella sin dejar que nos paralice. Quizá este haya sido otro regalo de la escaloneta. Recordarnos que siempre hay tiempo, siempre vale la pena seguir buscando. Sí, vos sabés que en esa misma línea, ¿no? Porque a mí me parece que el fenómeno de explosión de alegría, de comunidad, de ese festejo muy, muy familiero, muy, muy donde todos somos la selección, etcétera, los cantos, toda esa cosa tan hermosa que nos admiran en el mundo, en paralelo tiene otro aspecto, ¿no? Lo decía nuestro amigo Carlos Fara en su columna del domingo. Dice, los seres humanos endiosamos a líderes en quienes queremos ver lo mejor de nosotros. Y en este caso de la selección se trata de humildad, disciplina, constancia, responsabilidad, genialidad, espíritu de equipo. Está bárbaro, eso como colectivo social no lo podemos hacer. Ahora, dice, de ahí, si pudiésemos, bueno, haríamos presidente, rey, emperador, cualquier cosa a Messi, Scaloni, que nos quite la responsabilidad de practicar nosotros mismos. Exacto. Lo mismo que vos decías, las virtudes. Y cita el artículo 22 de la Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, pero acá dice, como creemos que él o ellos nos representan, bueno, les damos la tarea a ellos. Sí. Y tiene esa nota tiene un título fantástico que es Argentina mesiánica, ¿no? Es decir, creemos que el Mesías, en este caso alguien similar a Messi para el equipo, nos va a salvar. No señores, nos salvamos entre todos. Tal cual. Dale, Mercedes. Sí, el tema del estilo de liderazgo que nos encanta, ¿no? Porque no tiene que ver solo con la delegación de la responsabilidad, tiene que ver con esta crueldad que tenemos después con los líderes, porque de la misma manera que endiosamos, de la misma manera los bajamos, ¿no? Hay una expresión caribeña que es, ¿no? Te suben como palmera y te bajan como coco, que a mí me encanta, porque digo, es lo que le pasa a muchos líderes, ¿no? En distintos niveles, no necesariamente o exclusivamente los políticos. Y esta dinámica que no es exclusiva de nuestro país, pero que es muy, diría, latinoamericana, nos encantan los líderes carismáticos, esos líderes que dicen el Estado soy yo, después de mí el diluvio, así que tienen esta cuestión casi de la aristocracia, ¿no? Y de lo no democrático, de lo autoritario. Bueno, y el aprovechamiento, esas figuras, ¿no? También el aprovechamiento del famoso pan y circo, ¿no? Hoy leía una noticia. El gobierno le ofreció a la selección, además miren lo que ofrecen, por favor, hay que callarse la boca, si va a ganar España, ¿para qué diablo ofrecen también? No entienden nada de cábala en el gobierno. Le ofrecen la casa del balcón de la casa de gobierno por si llegan a ganar para que festejen, prometiendo que no va a haber ningún político. Claro, no va a haber ningún político, pero es exactamente lo mismo. Parece un chiste. Es decir, pero ya la selección en el último ya lo mundial, hizo, le demostró al gobierno anterior. Dio una lección en ese sentido. Tal cual. Ahora, nos queda un minutito, o no, sí, casi no nos queda. ¿Quieren que les haga una pregunta? No, yo la verdad que lo que sí quiero destacar como muy futbolero que soy, además de la alegría, además de la comunión, de la celebración y de todo lo demás tan valioso, es lo bien que jugó la selección ayer. Realmente fue una maravilla de funcionamiento de equipo, de ir todos para adelante. Vos mencionaste la palabra clave en todo esto, equipo. Equipo. Sí, tal cual. Y con una actitud, y lo de Messi es realmente extraordinario, ¿no? A esa edad, habiendo jugado todos los partidos del Mundial. Cuando hay un buen equipo no hay lugar para los egocentrismos. No, pero en todo caso para los liderazgos positivos. Pero sí para los liderazgos. Sí, liderazgo positivo, sí. O para el tipo que a los 39 años se va a buscar la última pelota en tiempo de descuento para tirar el centro para hacer el gol. Sí, pero no egocentrismo. No, es que no lo hay, claro, no lo hay. En la selección me parece que no lo hay. Bueno, un placer verdaderamente poder disfrutar todos juntos de esto.
Y yo creo que con independencia del resultado del Domingo en Serio, tenemos mucho para celebrar y mucho para disfrutar. Sí, y mucho para seguir haciendo. Lo de Marta, que a mí me encanta, ¿no? Estos héroes cívicos que entrevistamos hoy y que espero que el programa siga dándole visibilidad a personas como ellos. Así ¿no? es, claro. Así es. Fundacionaguas.org, por si algún oyente se lo olvidó, vuelva y entre a ese sitio, una maravilla. Nos vamos, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Gracias.